¿Tiene Maduro razones para negociar acuerdos con sus opositores en París y México? Su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, así como la migración y las sanciones económicas, dan motivos a Maduro para buscar acuerdos con la oposición y satisfacer las demandas de sus potenciales aliados energéticos en el mundo, apuntan analistas. El gobierno de Nicolás Maduro vuelve el viernes a un cara a cara con sus opositores, esta vez en Francia, con un interés más centrado en asuntos económicos y su reconocimiento internacional que en dar concesiones a quienes le adversan, de cara a las presidenciales de 2024, observan expertos en ciencias políticas. El encuentro privado entre las delegaciones del oficialismo y la oposición ocurrirá en el marco del Foro por la Paz en París, días después de que Maduro viajara al extranjero y conversara fugazmente con figuras mundiales, algo insólito en los últimos 3 años. El equipo de Maduro retransmitió en redes sociales y el canal del Estado sus encuentros espontáneos con líderes del mundo occidental durante la cumbre climática de Egipto, como Emmanuel Macron de Francia y el primer ministro de Portugal António Costa. También se vieron imágenes de una fugaz conversación y estrechón de manos con John Kerry, ex secretario de Estado de Estados Unidos. El Departamento de Estado aclaró que Maduro interrumpió una reunión de Kerry y que la interacción no fue planificada. El presidente venezolano no había tenido encuentros de ese tipo en el extranjero desde que en 2019 cerca de 50 gobiernos del mundo lo desconocieron como mandatario y reconocieron en ese cargo, en cambio, al líder opositor del Parlamento, Juan Guaidó. Entonces países como Estados Unidos presionaron por su renuncia para abrir camino a una elección presidencial justa y transparente. El expresidente Donald Trump intensificó las sanciones económicas contra el chavismo, haciendo llamados a una transición. Sin cambios en el establishment político del país suramericano, la oposición venezolana apostó 2 años después por una negociación con la venia de sus aliados internacionales. Noruega facilitó en agosto un proceso de negociación en Ciudad de México, que apenas duró 2 meses, antes de que el oficialismo se retirara de esa mesa de diálogo. Este viernes en París, las delegaciones del chavismo y de su oposición mayoritaria para México vuelven a sentarse en un cara a cara tras 13 meses de paralización del diálogo, ahora con los gobiernos de Francia y Colombia como potenciales mediadores. Macron, quien según el politólogo venezolano Eduardo Valero busca llenar el vacío de liderazgo que dejó la ex primera ministra de Alemania, Angela Merkel, abogó este jueves en París porque se retome lo antes posible la negociación de México para alcanzar un acuerdo humanitario y garantías políticas a favor de los venezolanos. Lo declaró así al recibir en el Palacio del Eliseo al presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien también tratará este viernes la situación de Venezuela, dijo Macron. El presidente colombiano Gustavo Petro abogó en París en la víspera por una reunión directa entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y Maduro para tratar temas ambientales y políticos, mencionando especialmente las elecciones presidenciales previstas para el 2024. El canje con Washington de sobrinos de su esposa Cecilia Flores, el retiro de sanciones contra un primo de ella que era tesorero de la estatal PDVSA y sus interacciones con dirigentes de talla internacional parecieran dibujar a un Maduro cada vez más fortalecido, pero que sigue teniendo razones para negociar, evalúa el politólogo Jesús Castellanos. Existe otra cara del asunto. Sin embargo, prevalece su percepción global como gobierno autoritario,
El informe de la misión de Naciones Unidas fue brutal en su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, y la elección presidencial de 2018 sigue siendo considerada como una votación fraudulenta por decenas de gobiernos. La incontinencia de la migración de miles de venezolanos hacia países de América y el resto de los continentes también se cuentan entre los temas de impacto para Maduro, opina. Castellanos cree que Maduro está dispuesto a dar algunas concesiones en el diálogo con su fragmentada oposición a cambio de un mayor reconocimiento internacional. Otro motivo inclinado más hacia el interés del chavismo sería terminar de dinamitar el gobierno interino de Juan Guaidó para reducir la capacidad de delegación opositora, dice. La buena fortuna. Maduro goza de buena fortuna porque ha resistido políticamente los embates de sus opositores desde hace al menos 7 años y ahora está cobrando su resistencia, a pesar de los métodos que ha empleado para ello, afirma el politólogo Eduardo Valero. El profesor universitario considera que el presidente de Venezuela resistió el castigo del boxeador contrario desde la derrota del chavismo en las elecciones parlamentarias de 2015. Las manifestaciones masivas de calle de 2017 en su contra y el aislamiento internacional producto del desconocimiento como mandatario hace 3 años. Maduro está cobrando políticamente hoy en día esa bombita que le puso la situación geopolítica a raíz del conflicto de Ucrania, con las potencias occidentales, esencialmente las europeas, de combustible y energía de cara al invierno en plena guerra. Ese evento armado iniciado en febrero por Rusia, antes responsable de casi 70% de la energía del continente europeo, ha postulado a la Venezuela de Maduro como potencial proveedor de gas y petróleo para naciones como Francia, donde hoy están sus delegados. Venezuela tiene reservas para 250 años en gas natural y Europa tiene la tecnología para invertir en los pozos desactivados por falta de inversión del Estado venezolano. Volvimos a 1935, inicio de la era petrolera en el país suramericano, dijo Valero a La Voz de América. La aparente resurrección de la negociación entre Maduro y sus opositores ocurre en momentos en que Washington se siente entrampado por la falta de resultados de la fórmula del gobierno interino de Guaidó, observa Valero. En estos momentos Venezuela pasa a ser un problema de tercer orden para la política exterior estadounidense, indica. Promover una reunión en México entre los dos factores es un problema muy pequeño frente a lo que dijo Macron en marzo, de que esta guerra en Ucrania es larga, señaló. Maduro se está vendiendo como el hombre que puede ayudar a resolver la crisis energética de Europa en medio del conflicto, y por ello opina los acuerdos políticos y electorales pueden ser la luz verde que se necesita para regresar a Venezuela al concurso energético internacional, con una negociación de por medio de París hasta México.